siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les estaremos acompañando en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Y sobre este derecho a la salud precisamente nos van a hablar hoy estas dos niñas, futuras abogadas, amantes del tema del derecho a la salud, la doctora Claudia Londoño. Buenas tardes, doctora Claudia Londoño. Buenas tardes, doctor Luis Ernelio Palacios. ¿Cómo me le va? Igualmente nos acompaña la doctora Natalia Calderón. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes, doctor. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, ya escucharon ustedes, la doctora Claudia Londoño y Natalia Calderón nos van a acompañar hoy en el tema en torno a lo que es el derecho a la salud. Para que usted nos llame al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Y nos vamos a lo que vinimos. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente con la comunicación, pero mientras tanto vamos a estar aquí atendiéndolos a ustedes en vivo y en directo, como suele hacerse en Tablero Jurídico. Retomamos entonces la llamada con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien será, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? De aquí de Jumbo. De Jumbo. ¿Y su nombre cuál es? José Ceballos. Don José Ceballos. Le pedimos el favor al amigo Edison, si es posible entonces, para que escuchen la doctora Natalia y Claudia Calderón las preguntas que nuestros televidentes nos vayan a formular. Don José Ceballos nos llama desde el municipio de Jumbo. ¿Cuál es su inquietud, don José? Doctor, lo llamaba para hacerle una consultica. Lo que pasa es que yo llevo 9 años trabajando con una empresa de transporte. Ellos me hacen un contrato dizque por prestación de servicio. Y ahora que empezó la pandemia me dijeron que tenía que parar, no había nada que hacer. Y estoy parado, no sé si yo tenga derecho a alguna prestación o algo, porque a mí no me dan nada un peso. Usted dice que ahora que empezó la pandemia, ¿le suspendieron el contrato? Sí, señor. Perfecto. ¿Y lo vincularon a través de prestación de servicios? Sí, señor. En este contrato de prestación de servicios, don José Ceballos, ¿quién aporta su seguridad social? ¿Quién paga la seguridad social? Yo pago la mitad y ellos pagan la mitad. Perfecto. ¿Usted le pagan como salario o usted recibe honorarios? Ellos me dan una parte como salario y el resto es comisión por viajes. ¿Y la actividad a la que usted se dedica, en qué consiste? De manejar un camión. ¿El camión es suyo o es de ellos? No, es de la empresa. El camión es de la empresa. ¿Le exigen un horario de llegada? Sí. ¿A qué hora debe estar en la empresa? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Y va hasta qué hora su horario? Hasta la hora que acabe. Hasta la hora que acabe. ¿Y esa hora que acabe qué hora es? Pues muchas veces acabo a las 2 de la tarde, a las 3, a las 5, a las 8, 9 de la noche, no tengo horario de salida. ¿Y usted recibe algún pago adicional cuando excede de las 8 horas en el día? No, señor. Bueno, perfecto. Usted figura aparentemente ante el sistema como trabajador independiente, ante el sistema de seguridad social. No, yo figuro como trabajador de ellos. Es decir, ellos son quienes lo vincularon a usted al sistema de seguridad social. Sí, señor. Bueno, entonces ahorita lo mandaron a vacaciones
o le han dicho que tiene una licencia remunerada? Lo que pasa es que como yo tengo 63 años, 63 años. ¿Y cuántas semanas tiene en total? tengo como 1000 semanas. 1000 semanas aproximadamente. ¿Y su fondo de pensiones? Colpensiones. Está en Colpensiones. ¿Prestó servicio militar? No, señor. No tiene más semanas sino esas 1000. No. Bueno, vamos entonces. Su pregunta es si podían o no enviarlo a usted a una licencia no remunerada. Sí, y pues a ver si ellos en el caso tal de que me digan que no hay más trabajo, si tengo derecho a reclamar algo de prestaciones o no, pues eso es lo que necesitaba averiguar. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle aquí al amigo José Ceballos, doctora Claudia, doctora Natalia Calderón nos acompañan aquí en la mesa en el día de hoy y vamos a responderle entonces al amigo José Ceballos mientras las doctoras preparan el tema relacionado con la salud. Nos dice entonces el amigo José Ceballos, nos llama desde Jumbo, que ¿qué sucede si lo mandaron hoy mediante una licencia no remunerada a raíz pues del estado de emergencia económica que se ha presentado en el país? La pregunta ¿es legal que me manden a licencia? Pues bueno, muchas veces hemos dicho acá en este espacio de que dentro de las alternativas que el Estado le dio a los empleadores está esa, la de enviarlo a licencia. La primera era poder garantizarle la vinculación enviándolo a vacaciones como primera opción. Envíelo a vacaciones a ver si en 15 días, en un mes, puede reactivarse la parte económica. Si esa persona no lo mandan a vacaciones, por lo menos lograr que lo envíen a una licencia no remunerada, como está su caso. En este evento se apoyan en los artículos 51 y 53 del Código Sustantivo Laboral. La otra opción que inicialmente se incorporó es de que podía haber suspendido, podía haber terminado el contrato de trabajo. Sin embargo, al Estado no le conviene, a la sociedad no le conviene tener mucha gente sin trabajo, sin un contrato formalizado. Por eso, a partir de la recomendación que hizo la Organización Internacional del Trabajo, el Estado ha comenzado a desarrollar algunas ideas, algunas medidas para evitar que estos trabajadores sean despedidos. Y viene entonces la parte alusiva a si es o no legal. Digamos que la licencia puede ser legal, pero ya el Estado, escuchábamos ayer precisamente en uno de los decretos, si no estamos mal el 637, decía de que el Estado va a asumir una parte de ese salario por 2 meses o 3 meses. No va a ser todo, va a ser una parte de esta nómina. Entonces, esos trabajadores que por alguna circunstancia si hayan ido a licencia no remunerada, recordemos, cuando se va a licencia no es que el contrato haya terminado, porque usted sigue vinculado mediante ese contrato a la empresa. Así ellos le hayan dicho que es prestación de servicios, según lo que usted nos dice, tiene todas las características de un contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios. Hay que resaltar que el artículo 53 establece lo que es la primacía de la realidad sobre la formalidad. Así el empleador diga que es un contrato de prestación de servicios, un contrato comercial o de carácter civil, no cabe la menor duda que estamos ante un contrato de trabajo. Y si estamos ante un contrato de trabajo, ellos no pueden despedirlo, que es su primera o una de las preguntas que usted nos formula. ¿Pueden despedirme? Es posible que lo despidan conforme al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pero ese despido trae como consecuencia una indemnización que debe asumirla el empleador, que está también definida en el artículo 64 y corresponde a 30 días de salarios por el primer año y además corresponde, ojo, a 20 días de salarios por cada año subsiguiente al primero. Ningún empleador va a estar interesado. Si usted tiene 10 años, ya tendría usted asegurado por lo menos 210 días de indemnización. 210 días de indemnización. Luego, en su caso, don José Ceballos, esté tranquilo.
la empresa no lo va a despedir y ahora con las ayudas que el Estado ha implementado, pues con más razón van a garantizarle la continuidad en su trabajo. Usted no es un trabajador independiente, es un trabajador dependiente de la empresa para la cual ha venido laborando en estos últimos años. Desde ese punto de vista puede estar usted completamente tranquilo y esperemos que pase pues la pandemia y que vuelva a recuperarse o vuelva a retomarse la normalidad en el campo económico. Muchas gracias a usted, don José Ceballos, y ahora sí nos vamos con estas dos abogadas conocedoras del tema de la salud. Claudia, ¿a qué se dedica? Actualmente, doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes que hoy nos ven. Actualmente soy circulante de cirugía y estudiante de Derecho de quinto semestre. Bueno, explícale a la gente qué es eso de circulante de cirugía, ¿en qué consiste? Soy la mano derecha del anestesiólogo. Nosotros trabajamos en el área de cirugía, en quirófanos, procedimientos. Literalmente, pues lo que se ocupa la circulante es pasarle a la instrumentadora todo aquel utensilio que ella solicite, pero como ellos están en área estéril, pues no puede hacer uso de este material que solicite. Perfecto. Y en el caso de Natalia, Natalia Calderón, ¿a qué te dedicas, Natalia? Buenas tardes, doctor. Yo solamente soy estudiante de la Universidad de Santiago y estoy cursando el quinto semestre de Derecho. Estudiante de quinto semestre y pasante o asistente de cirugía. Entonces, entramos en materia. Ustedes traen un tema aquí que es muy importante y que poca gente reclama ante las EPS porque simplemente desconocen la norma. ¿Cuál es ese tema? A ver, Natalia y Claudia. Bueno, el tema a tratar que traemos nosotros el día de hoy es un tema muy importante, como lo decía el doctor Luis Ignacio Palacios, es el acceso al servicio de salud. El acceso al servicio de salud. ¿En qué consiste eso del acceso al servicio de salud? Bueno, el acceso al servicio de salud consiste en un fundamento que el artículo 49 de la Constitución Política nos indica sobre la atención que se le brinda a esa persona que requiere este servicio. También nos indica el código que tanto la salud como el saneamiento ambiental pues son servicios públicos a cargo del Estado. Y está definido entonces en el artículo 49 de la Constitución Política como un derecho fundamental. Pero ¿tú crees, Natalia, que aquí en Colombia exista, digamos, dificultad para acceder al servicio de salud? Existen muchas dificultades y por esa razón nosotros como estudiantes y como profesionales ayudamos a la gente a solucionar dichos problemas por medio de las acciones que se presentan ante la institución hospitalaria para reclamar dicho derecho. Para reclamar los derechos. ¿Y qué acción haces mención tú? ¿Qué acciones presentan ante los jueces de la República? ¿Qué tipo de acciones? Una acción de tutela. La acción de tutela, perfecto, que es un mecanismo extraordinario. ¿Para qué sirve la tutela entonces en ese campo? Bueno, la tutela en este campo nos sirve a nosotros para poderlos mencionar o para hacerle llamado a estas entidades prestadoras de salud como son las EPS para que nos soliciten a nosotros o nos otorguen ese derecho de poder adquirir cualquier medicamento, cirugía, tratamiento que no están dentro del plan obligatorio de salud. Bueno, ya ustedes lo saben, entonces tenemos un derecho fundamental que es el de la salud y está definido en el artículo 49 de la Constitución Política Económica. Y aunque la misma ley establece o garantiza el acceso al derecho a la salud, son muchas las entidades que obstaculizan su ingreso. Por esa razón, queremos escuchar entre ustedes que son conocedoras del tema, dentro de lo que ustedes han estudiado, ¿cuáles son, digamos, las barreras más frecuentes que encuentran las personas para poder acceder a ese derecho a la salud? Bueno, principalmente nosotras, al hacer la investigación exhaustiva del tema, hay muchos inconvenientes contra los usuarios acerca de que el plan obligatorio de salud es un plan que es muy marginal, dentro de un margen que solamente el personal de salud pues se rige a ese margen, sin desconocer que nosotros tenemos derechos y ese derecho lo hacemos valer por la acción de tutela, como cuál es un medicamento que sea altamente costoso, que no esté dentro de la capacidad de nosotros poder
adquirirlo con nuestro salario o con el salario de vengado que nosotros tengamos. También algunas cirugías, procedimientos, citas con especialistas que son frecuentemente con los usuarios, que se le niega mucho, más que todo con los especialistas. Entonces, si una persona tiene de pronto una cita con un especialista y la EPS no garantiza, digamos, de una manera diligente la consecución de esa, ¿podemos estar hablando entonces de una violación de ese derecho de acceder a la salud? Sí, señor. Sí, señor. Tú decías también, Natalia, que tiene algo que ver con el transporte. ¿Qué pasa si una persona reside en un municipio distinto en donde debe hacerse o someterse a un tratamiento y la EPS en el sitio donde ella reside no tiene una IPS que le pueda atender? ¿Qué sucede en ese campo? Si bien sabemos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como derecho fundamental el transporte necesario para acceder al servicio de salud. A su vez, este derecho garantiza y brinda el medio de transporte para el afiliado y un acompañante siempre y cuando sea necesario. En la resolución 5857 del 2018, en su artículo 121, nos habla de que el POS, el Plan Obligatorio de Salud, con cargo en la UPC, financia el traslado, la movilización entre IPS dentro del territorio nacional, donde el paciente remitido requiere de una atención o un servicio del centro médico y que no está disponible en la institución remisora. Así, por medio de un derecho de petición o por una acción de tutela, solicita que la EPS se le ordena que cubra y financie los gastos del transporte y traslado del accionante, siempre y cuando se le ordene un servicio que no está incluido o que no está disponible en el municipio de la residencia del afiliado. Es decir, que si una persona, en el caso que tú estás citando, reside en el municipio de Santander, en Jamundí, digamos en Yumbo, en Palmira, pero este tratamiento no lo realizan en esos municipios, sino en la ciudad de Cali, entonces, ¿quién debe asumir ese costo del desplazamiento hasta la ciudad? Se le ordena a la EPS financiar dicho costo del transporte y de los viáticos del afiliado y de sus acompañantes si es necesario. Bueno, ¿qué otra forma podemos decir, en este caso, Claudia, que las personas encuentran barreras? ¿Qué otros temas con frecuencia impiden que las personas puedan hacer? Bueno, otros temas muy frecuentes, aparte de reducir el del especialista, también está lo del transporte, que ya lo mencionaba mi compañera, y sobre los medicamentos que son de alto costo. Hay mucha gente o muchos usuarios que dependen de las EPS para que le faciliten ya sea pañales, pañitos, medicamentos, quimioterapias, que son fundamentales para la dignidad humana, ¿sí?, para la integridad personal y para el derecho a la vida. Es decir, que además del transporte, si una persona requiere un medicamento y ese medicamento es de alto costo y no está incluido en el plan obligatorio de salud, también por obligación la EPS está en el deber de entregárselo. ¿Qué entidad entonces asumiría los costos de estos medicamentos si no están incluidos en el POS? Bueno, la entidad que asume estos medicamentos, si no están incluidos en el POS, sería el ADES, lo que antes conocíamos como FOSIGA y hoy es ADES. Correcto. Bueno, ¿alguna de ustedes tiene experiencia en materia de tutela? ¿Conocen alguna jurisprudencia que haya reglamentado u ordenado la entrega de unos medicamentos o el reconocimiento en torno a lo que es el transporte y la estadía? Cuéntanos, Natalia. Bien, traemos a colación una sentencia, la sentencia T-259-2019, que se basa en el principio de integralidad, accesibilidad y continuidad, donde se le ordena a la EPS financiar los gastos del transporte y viáticos de las accionantes, siempre y cuando se le ordene un servicio no disponible en el municipio de la residencia. Esta sentencia es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la revisión de dos sentencias. La primera es la sentencia la cual le negó el derecho o la acción presentada por la señora Jimena, y la segunda es una sentencia que le negó el amparo solicitado por la señora Luz Daria.
Esta sentencia trae a colación dichos expedientes porque guardan una unidad en la materia y se acumularon para ser resueltos en una misma providencia, en una misma sentencia. Las accionantes están afiliadas al sistema de seguridad social en salud por el régimen subsidiado. La señora Jimena está afiliada a Confamiliar y la señora Luz Dari está afiliada a ESMA Salud. Ambas instalaron una acción de tutela, la señora Jimena en el mes de julio y la señora Luz Dari en el mes de septiembre. Pidieron que se le protegiera su derecho fundamental a la salud y se le reconociera y se le ordenara a la EPS financiar los costos del transporte. En el caso de la señora Jimena es un transporte intermunicipal, ya que ella reside en Tumaco, Nariño, y su tratamiento es en Pasto, Nariño. A diferencia, la señora Luz Dari solicitó un transporte interurbano, ya que ella reside en Buenaventura y su tratamiento es en la ciudad de Cali. Ambas solicitaron que le fuera amparado su derecho a ellas y a sus acompañantes de acuerdo a su concepto médico y el estado de la salud de ellas. Solicitaron que se le amparara su derecho fundamental a la salud y se le ordenara financiar los gastos del transporte y viáticos de ellas y de sus accionantes. La sentencia fue muy favorable para ellas porque se le ordenó a la EPS que financiara dichos costos del transporte, del desplazamiento y de los viáticos de ella y de sus acompañantes. ¿Con base a qué? Con base al principio de integralidad, accesibilidad y continuidad, que resumidas cuentas nos dice que el servicio, el acceso a la salud no debe ser interrumpida por razones administrativas o económicas. Muy bien, hombre, Natalia, nos parece muy importante que tú des a conocer aquí esta sentencia, es la T236, decíamos, del año 2019. Bueno, una sentencia muy reciente y está precisamente en consonancia con lo que tú citabas, la resolución 5857 del 2018, artículo 121, y lo que indicó el acuerdo 039 en el artículo 42, de que las entidades deben asumir eso, el desplazamiento y la estadía, no solamente de la persona que está afectada en salud, sino también de esa persona que lo acompaña en su desplazamiento en procura de garantizar pues el acceso a los servicios de salud. Pero hay muchas tutelas. Quisiéramos escuchar a Claudia si dentro de su desempeño ha tenido conocimiento o experiencia en materia de tutelas que la Corte haya ordenado también reconocimiento de este derecho, como es el de acceder al servicio de salud. Claro que sí, doctor Luis Flanio. Pues yo le traigo a colación la sentencia T121 del 2015, que fue una sentencia que presentó una madre cabeza de familia ordenando que se le realizaran dos procedimientos a su hijo menor de edad. Estos dos procedimientos en los cuales pues era de vital importancia para ese pequeño, gracias a una patología que él presentaba congénita. Él ya presentó pues con su médico tratante realizar los dos procedimientos. Su médico tratante le decía que era necesario estos dos procedimientos para poder ver la evolución del pequeño, en las cuales solamente la EPS a la que ella otorgó que por favor le solicitaran este tratamiento, estas cirugías. Entonces pues la EPS lo que hizo fue negarle una cirugía y otorgarle solamente una y negarle la otra. Ella, no contenta pues con la decisión que toma la EPS, decide realizar una acción de tutela hacia esta entidad para que se le garantice ese derecho a la salud, se le garantice ese derecho a la dignidad humana. Y pues finalmente, gracias a esta acción de tutela que ella pudo otorgar, la EPS, se le ordenó a la EPS que le tramitaran los dos procedimientos a este pequeño, y con eso pues decíamos de que para poder tramitar esta acción de tutela debe ser el médico tratante adscrito a la entidad. Para que ese médico tratante adscrito a la entidad se le pueda decir: es el médico que la EPS me ha brindado y que es el que está dando la orden para que se le pueda realizar este procedimiento. Entonces es una sentencia
aparte de que abarca el derecho a la salud, también prima el derecho al niño y a los adolescentes. Muy bien, hombre, Claudia Londoño. Entonces tenemos dos sentencias muy importantes. La una es la T-236 del año 2019, que nos comentó aquí la doctora Natalia Calderón, haciendo mención como unas personas que viven en San Juan, residen en Tumaco, pero deben desplazarse a la ciudad de Pasto, porque es una ciudad más grande, con mayor niveles de atención en materia de salud, y ese servicio no lo encontraban en su lugar de residencia, que era la ciudad de Tumaco. Ambas pertenecen al régimen subsidiado. Se entiende que si una persona está en el régimen subsidiado, carece de los recursos para desplazarse, y sobre todo en algunas ocasiones, cuando son tratamientos que son frecuentes, que en la semana tiene que ser una vez, 2 veces. En el caso, por ejemplo, de la diálisis, aquellas personas que deben hacerse diálisis y que deben desplazarse continuamente a su EPS, allí hay un problema, porque si la persona pertenece al régimen subsidiado, ¿cómo hace para financiar su desplazamiento y el de un acompañante que necesariamente debe llevar? Aquí la doctora Claudia Londoño nos puede explicar, ¿una persona que se someta a ese tratamiento está en capacidad de desplazarse solo a su casa? ¿O qué sucede con una persona en esas condiciones? Bueno, pues resulta que esas personas son bastante vulnerables, ¿sí? Después de un procedimiento, sea bajo anestesia o sin anestesia, ellos siempre requieren el acompañamiento de un familiar. Salen muy sonolientos, salen como se puede decir, o sea, como con ese desánimo. Ellos necesitan una persona para que esté pendiente de ellos, para que los pueda transportar, incluso hasta vestir, porque hay gente que sale de las diálisis y esas personas, esos pacientes, salen tan débiles que realmente no se pueden ni vestir. Entonces es muy importante siempre el acompañamiento del familiar, independientemente del procedimiento que se le vaya a realizar, si es bajo anestesia general, sedación, local, independientemente de todo esto, recuerden siempre acompañar a nuestros pacientes. Bueno, entonces, preguntémosle a Natalia sobre la T-236. ¿Es normal que una persona presente una acción de tutela, y muchos jueces que a lo mejor desconocen el acervo jurisprudencial que hay en torno a eso, lo nieguen? En el caso de las dos señoras que tú citas, Natalia, expliquémosle aquí a los televidentes ¿qué sucedió con los jueces en primera instancia? ¿Por qué ellos negaron o por qué la EPS les negó el derecho a pagar el desplazamiento o el transporte y la estadía? Los jueces de primera instancia negaron la solicitud de las accionantes por no tener en cuenta los principios de integralidad, accesibilidad y continuidad. Ellos tomaron que las accionantes tenían los recursos económicos para poder solventar los transportes de su residencia a la institución hospitalaria o al centro médico. Precisamente por eso uno le llama la atención, porque si estamos diciendo que es una persona que está afiliada al régimen subsidiado, se presume que no tiene ingresos, que es una persona de escasos recursos, y es esa persona la que requiere ese desplazamiento. ¿Cómo un juez en primera instancia va a negarle el derecho y a esperar a que sea la Corte Constitucional? Porque usualmente las sentencias que consultamos y que sirven como jurisprudencia en su mayor parte son las que emite la Corte Constitucional. No son los jueces en primera instancia, sino las que emite la Corte Constitucional. Por eso nos sorprende que, siendo un juez con ese rango de juez constitucional, desconozca algo tan elemental. En el caso de Claudia Londoño, ¿qué pasó si tenemos un niño que requiere un tratamiento? ¿Qué dijo el juez? ¿Por qué negó en primera instancia el tratamiento de ese niño? Bueno, el juez en primera instancia había negado uno de los procedimientos porque decía de que cada procedimiento lleva su tiempo. Entonces él en esa sentencia decía de que si se le hacía uno de los procedimientos, con eso bastaba para que el niño se le pudiera cubrir la integridad personal. Cuando eso contradecía al médico tratante, que el médico tratante decía que solamente esos 2 procedimientos eran fundamentales para el paciente, pero si solamente se le realizaba uno, entonces retrocedía el proceso. Perfecto, pero vamos a recordarle a la gente, cuando tú hablas de médico tratante,
porque la jurisprudencia habla de un médico adscrito, ¿cierto? O médico tratante. Y hay un médico externo. ¿Qué es eso del médico tratante? Bueno, el médico tratante es el médico que está contigo acompañándote desde el inicio del procedimiento hasta el final del procedimiento. Es decir, el que te acompaña en todo el trayecto, desde que te diagnostica hasta que te realiza el procedimiento. Exactamente, entonces ese médico tratante es el que está adscrito a la misma EPS, pero recordemos que puede también una persona acudir a un médico particular si no encuentra tratamiento o una respuesta positiva en el médico adscrito. Sí, puede acudir a un médico particular. ¿Y lo que ordene ese médico particular tiene alguna validez frente a la EPS? Bueno, lo que ordena ese médico particular ante la EPS, se entiende de que esa validez no tiene validez hacia la EPS, ya que ese médico no se encuentra adscrito o vinculado dentro de la EPS. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Si en el momento de que la EPS nos otorgue una cita con algún especialista y resulta que esa cita no se da y nosotros acurrimos al médico particular, lo que debemos de hacer es anexarle el diagnóstico que el médico particular nos da y llevarlo directamente al médico de la EPS y explicarle qué proceso hemos adelantado particular y que hasta ahí nos llega el momento de financiar el tratamiento o la patología de nuestros pacientes para que ese médico tratante a partir de ahí empiece nuevamente a ordenar a la EPS lo que el paciente realmente necesite. Bueno, esto sucede con mucha frecuencia en donde una persona que está afiliada a una EPS va en busca precisamente de que le resuelvan su problema de salud. No tiene un diagnóstico claro, va donde el médico. En algunos casos esos médicos omiten las pruebas previas o el examen de rigor que deben hacerle para poder determinar el diagnóstico o la patología que le está afectando. Al cabo de un mes, 2 meses, 6 meses o más tiempo de estar acudiendo a su EPS con ese médico adscrito a la entidad, no encuentra respuesta. Y por eso los amigos le recomiendan, vaya donde este médico particular que es muy bueno. En ese evento, si usted va de un médico particular y ese médico le ordena unos exámenes, ojo, así no esté adscrito a la entidad, debe ordenarlos si el médico es especialista en ese campo, porque en ocasiones se niega precisamente el examen por el alto costo del mismo. ¿Y por qué ese alto costo también conlleva a unos medicamentos costosos y a un tratamiento costoso? Si usted, señor televidente, que nos está observando hasta ahora, tiene un problema de estas condiciones, usted no puede dejarse morir en casa. Recuerde que un diagnóstico a tiempo puede salvarle la vida. Y cuando el médico de la EPS está prolongándole de manera indefinida e injustificadamente el diagnóstico que usted tiene, está poniendo en riesgo su vida y su integridad física. Por eso, si acude a un médico particular y ese médico particular le está indicando los exámenes que debe usted hacerse, ojo, la EPS debe estudiarlos, valorar y ordenar esos exámenes. E incluso, en muchas ocasiones puede tener también el mismo peso jurídico o la misma obligatoriedad, dice la Corte Constitucional, para que estos exámenes o este procedimiento que ha ordenado el médico externo pueda ser revalidado por la EPS donde se encuentra afiliado. Hay que hacer claridad también, televidentes, no es para que hoy todo el mundo se vaya del médico particular, no. Lo ideal es que usted vaya de su médico adscrito, el que le indicó la EPS, porque de lo contrario, al escuchar lo que estamos diciendo aquí, entre Natalia, Claudia y quien les habla, podría pensarse entonces que yo puedo irme al mejor médico de la ciudad sin haber agotado previamente la consulta con el médico de mi EPS. No, usted primero debe ir ante su EPS. Y si en esa EPS no encuentra usted, después de un tratamiento prolongado, una mejoría de su situación de salud, en ese evento es que usted puede darse otra alternativa, consultar a un médico, a un profesional de la salud que sea también perito o idóneo en ese campo y que pueda emitir un concepto distinto al que le está dando el de la EPS. Doctoras,
En estas condiciones, entonces, podemos decir que la salud es un derecho que ha ido mejorando, o ustedes qué consideran de acuerdo a la experiencia que tienen, a la lectura que han hecho respecto al derecho a la salud. Claro que sí, doctor. El derecho a la salud ha ido mejorando gracias a toda esa, a la ley 1122. Esa ley fue la que, el objetivo fundamental de esa ley fue ampliar, precisamente por las mismas contingencias que habíamos presentado sobre este derecho, era ampliar esa cobertura del plan obligatorio de salud y mejorar el servicio de salud para todos los usuarios. Bueno, y en el caso de Natalia, ¿qué más puedes recomendarle a la gente? ¿Qué otras sentencias has leído en torno a esto? La sentencia T-760 del 2008, que trae a colación muchas sentencias que tratan y se le otorga el derecho que solicitan los afiliados. Exactamente, entonces tenemos allí la T-236, para citar algunas, tenemos la T-121, que habló ahorita Claudia en torno a la necesidad de que se tutelara el derecho de un niño que requería un procedimiento el cual la EPS se estaba sustrayendo. Y por último tenemos la sentencia T-760 del año 2008, que ya lo decía también la doctora Natalia, que es una sentencia macro en donde se recoge gran parte de la insatisfacción de muchas personas, reflejado en las acciones de tutela que presentaron a todo lo largo y ancho del país. ¿Algo más para anotarle aquí a nuestros televidentes, doctora Natalia, doctora Claudia? Pues desde lo personal comunico a todos los televidentes que por favor no nos quedemos callados, que nos pronunciemos ante esta entidad, porque así el plan obligatorio no esté dentro, así no esté dentro del plan obligatorio de salud, hay posibilidades para que nosotros podamos tener una vida digna y un derecho a la vida y el derecho a la salud. Bueno, parece muy bien eso. ¿Qué decimos entonces respecto a eso, Natalia? ¿Algo más para agregarle aquí a nuestros televidentes? Entender que todos nosotros y ustedes televidentes tienen el derecho y pueden reclamar para que se le ordene a la EPS que se le financie dichos costos del traslado y transportes, y que no solamente es para ustedes, si su diagnóstico por razones de su estado de salud, si en su concepto del médico tratante se solicita que tenga un acompañante, solicítelo, porque ustedes tienen el derecho de que se le financie dichos costos del traslado, viáticos y hospedaje de ustedes y de sus acompañantes. Bueno, y recuerden también que la responsabilidad no es únicamente del Estado o de las entidades de salud. Hay también una responsabilidad, y en gran parte en usted. Debe portarse bien. Si en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, se está recomendando que usted debe utilizar un tapaboca, que usted debe abstenerse de salir a la casa, que usted debe guardar la cuarentena con rigurosidad, hay que hacerlo. Por eso, en ocasiones, cuando el legislador pone a consideración una norma, allí también van algunas dirigidas para aquellas personas que no cumplen con las medidas de seguridad. Y en ese sentido, entonces, la ley 1438 del 2011, recordemos, estableció un principio que muy pocos conocen, y es precisamente el de la corresponsabilidad, donde se dice que tanto usted, su familia, tienen el deber de procurar un mejor estado de salud, y un mejor estado de salud es cumplir con lo que se ordena, con los requerimientos, en este caso, para mantenerse en condiciones sanas. Muchas personas no tienen buenos hábitos alimenticios, muchas personas no tienen la costumbre de hidratarse por lo menos con 8 vasos de agua al día. Muchas personas nunca salen a caminar o a ejercitarse. Igualmente no consumen verduras. Todo eso va en contra precisamente de su condición de salud, y después quieren ir a tener problemas con los médicos porque no les ha mejorado su situación. Y más aún, en este caso, el principio de corresponsabilidad. Hay personas también que les indican la dosis a ingerir de un determinado medicamento y no cumplen con lo que le prescribe el médico. Algunos porque a los 3-4 días se sintieron bien, y entonces el tratamiento iba por 8 días, la dosis, y a los 3 días lo suspendieron porque ya se sintieron mejor. No. En ese aspecto, Claudia, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué dicen los médicos frente a eso? Bueno,
Pues en realidad los médicos son muy rigurosos en cuanto a lo que diagnostican y a la dosificación de estos medicamentos, ¿sí? Nosotros como pacientes debemos de también reconocer que en ocasiones, como decía el doctor Luis Arnelio, nosotros no nos tomamos todo el tratamiento, ¿sí? Si es un medicamento que nos está otorgando y tenemos la facilidad de adquirirlo, pues hombre, aprovechemos este tratamiento los días que son, a la hora que es, pero tampoco no porque es muy eficiente, entonces yo se lo recomiendo a mi compañera, a mi amiga, a mi conocida, compañera de trabajo, para que ella no vaya a la EPS, no. Recuerde que su diagnóstico no es el mismo de todos y que el medicamento que le sirve a usted o que me sirve a mí no le sirve a mi mamá, a mi papá o a mi compañero de trabajo. Entonces es más que todo como manejar la conciencia de nosotros como ciudadanos, como pacientes, que debemos también de lo que nos ordena el médico, pues hacerlo al pie y a la letra. Es decir, de acuerdo a lo que usted está manifestando, doctora Claudia, que hay que crear conciencia en la gente que no se automedique, porque muchas personas creen que porque el tratamiento X le sirvió a un familiar, a un amigo, entonces ellos también pueden someterse a lo mismo, cuando realmente no todos los organismos están, digamos, predispuestos a recibir esos mismos tratamientos, esos mismos medicamentos. Por eso una de las recomendaciones de la corresponsabilidad es no automedicarse, acudir ante el profesional idóneo en ese campo para que sea él quien, previa evaluación de su condición de salud, pueda recomendarle cuál es el procedimiento a seguir de cara pues a mejorar su condición de salud. Eso es lo que se llama ser corresponsable. Ser corresponsable es también cuidarse y cuidar a los demás. Por eso, si le dejan un tratamiento, una dosis, bien sea de unas inyecciones u otro tipo de medicamentos, y le dice que comprende 8 días, son 8 días. Así usted al segundo día se haya sentido mejor, hay que agotarlo durante los 8 días, porque sabemos que hay, por ejemplo, algunas bacterias que son reacias, y si bien es cierto, a los 2 o 3 días usted se mejoró, eso no significa que le haya resuelto el problema. Pero ¿qué sucede? Como estamos en la sucursal del cielo, ¿cierto?, la capital de la salsa, la gente le mandan el tratamiento el día lunes y el jueves o viernes lo suspende porque necesita irse a beber, y entonces al suspenderlo lo retoma el lunes y ahí ya vino el problema otra vez, no se va a curar. Entonces debemos ser también responsables y cumplir con la dosificación que los médicos nos han recomendado, porque de esta forma todos estamos haciendo un aporte para que podamos gozar de una buena salud. Recuerde que cuidarse usted, como dice el refrán, es cuidar a los demás, es la mejor forma, y en tiempos de coronavirus el sistema puede colapsar si nosotros no acatamos las disposiciones que las autoridades en ese sentido nos expiden. Ya para terminar, queremos entonces que aquí la doctora Natalia y la doctora Claudia se despidan pues de nuestros televidentes e invitarlos, por supuesto, a unos próximos programas donde esperamos contar con la presencia de ellos. Bueno, muchísimas gracias al Canal C y a ustedes por conectarse con nosotros, por esa oportunidad tan grande que nos han dado, y recuerde, quédate en casa. A su vez, le hacemos honor a los médicos y enfermeras que están prestando nuestros servicios. Por lo que decía el doctor, todos debemos acatar las normas de salud para cuidarnos y cuidar a nuestra familia. A su vez, agradecemos al Canal C por brindarnos este espacio para hablar con ustedes y que ustedes nos pregunten, y en nuestro conocimiento ayudarles a que su derecho sea cumplido y se le otorgue a ustedes. Bueno, a nuestros televidentes, por supuesto, agradecerles. Recuerden, Tablero Jurídico se emite de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, y en repetición a las 11 de la noche. Si algo te perdiste del programa, no te olvides, lo puedes consultar en YouTube como Tablero Jurídico. Ahí encontrarás completa información en torno al tema que hemos tratado en el día de hoy. A todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.